Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a AgroMP, un programa con muchísimo contenido el del día de hoy. Realmente usted no se lo puede perder. No entretengo más, vemos a las empresas y ya comenzamos con todo lo que tenemos preparado. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314 420509. En Primia, Nutrición Animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314 42 83 42 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Nuevamente abrió sus puertas Carnicería El Vasco, ahora con nuevos dueños. Mirta y Brian te ofrecen todos los cortes en vaca, cerdo y pollo, lechón y cordero por encargue. Y para estas fiestas, reserva pollo y lechón arrollados. La Rea y Sáenz Peña. Teléfono 2314 48 41 80 41 05 12 Bolívar. Nos trasladamos ahora a Villa María. Tenemos la última parte de lo que dejó Envío. Esta jornada de producción con biológicos, la tercera a nivel nacional. Dialogamos con uno de los organizadores, estamos hablando de Pablo Formagini. Este año duplicó la apuesta. Él nos comenta cómo es el balance. Por el otro lado, también en lo que va a restar del año que tienen pensado hacer.
Estamos muy contentos, hoy es el segundo día de esta tercera jornada, tercer encuentro nacional de producción con biológicos y estrategias sustentables, que denominamos Envío, que significa Encuentro de Biológicos, y muy contentos porque estamos acá en Villa María y tuvimos 1.300 personas aquí en estos 2 días, más de 40 empresas, 11 cámaras apoyando este movimiento y estando presente, a todas las asociaciones de productores, todos para empezar para seguir debatiendo y seguir trabajando en esto de empezar a cambiar la matriz productiva, incorporando los productos biológicos dentro del sistema productivo. Hay muchos indicios que la producción con litros de químicos, más litros de químicos, más litros de químicos, estaba agotada. Y hay que empezar a incorporar productos más sustentables, más amigables con los aplicadores, más amigables con el ejido urbano y más amigables con la salud del suelo. Por lo tanto, es un gran debate empezar a cambiar toda esta matriz, y este encuentro pone sobre el escenario a disertantes, empresas, ensayos, para empezar a pensar esto, a mirar esto y a decidir sobre cómo empezar a producir de una manera mejor en la Argentina. Vos, hace muchos años que se trabaja con biológicos, pero no se sabía, y eso es un tema recurrente que lo hemos tocado en diferentes entrevistados. ¿Vos sentís que pusiste de alguna manera ese conocimiento a la sociedad, se lo brindaste mediante este tipo de capacitaciones? Esto es un proceso que en realidad recién empieza, porque vamos creciendo año a año en público y en participación, y estos encuentros son abiertos y de entrada libre y gratuitos para que todos vengan a intercambiar opiniones, a escuchar, a pensar y a ver datos. Incluso la sociedad, que tanto se ha quejado sobre cómo se manejaba, bueno, acá son encuentros abiertos para venir a escuchar a los disertantes y venir a escuchar qué plantean los influenciadores y los asesores. El tema está en estos momentos pero está como un problema y por ahí la gente no conoce tanto cuál es la herramienta posible, sí, para ir por otra vía más saludable. Siempre va a haber gente que quiere aprender y gente que no quiere aprender. Gente que se siente cómodo en la queja, y hay gente que realmente tiene una queja válida, pero tiene la voluntad de venir, sentarse, escuchar y aprender. Un poco eso pasa en la sociedad. Entonces, nosotros lo que hacemos es brindar el escenario y el espacio abierto para que todos vengan a escuchar, a hablar y a aprender. Y eso es también lo valioso. Y eso es también un aporte hacia todo el sistema. Porque todos sabemos que la Argentina hoy depende de un gran motor económico que es el campo. Y en el mundo empiezan a haber restricciones sobre los productos que se exportan, sobre la calidad de los productos que se exportan y sobre muchas restricciones sobre la producción de alimentos, sobre cómo se producen esos alimentos. Bueno, estos encuentros lo que hace es empezar a poner en el debate esto de producir de manera más sustentable aún de lo que se hacía antes. Y así se incorporan los productos biológicos y otras estrategias sustentables que técnicamente no son biológicos, pero tampoco son químicos. Entonces son otras formas de producir y otras formas de generar alimentos más sanos, productos de exportación que sean interesantes para el mundo, que el mundo no los devuelva porque tengan trazas prohibidas o productos prohibidos, como ha sucedido. Bueno, estos encuentros invitan a la gente a debatir, a escuchar y a producir de una manera más amigable. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.
Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. En Óptica Brown nos enfocamos en cuidar tu salud visual. Gran variedad de armazones para anteojos de receta y sol, lentes de contacto y el mejor asesoramiento. Nos encontrás en Avenida Almirante Brown 320 y en las redes como Óptica Brown Bolívar. Teléfono 2314 40 70 64. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Nos trasladamos ahora a Bolívar, al campo experimental de INTA Barneche, donde también abrió sus tranqueras para una jornada. Pudimos ver diferentes ensayos, diferentes cultivos, el comportamiento de los mismos según el manejo, según el ambiente y según también el clima. En este caso, escuchamos la palabra del ingeniero agrónomo Gonzalo Pérez al pie de un girasol y nos hablaba de los mismos. Un poco para ponernos en contexto de cómo viene la campaña, porque bueno, como todos saben, cada campaña es distinta y dependemos en esta zona principalmente del agua. Vemos que la campaña pasada, o sea la 2023, fue una campaña bastante complicada. Terminamos con 647 milímetros, cuando la media está cerca de los 900, son 895 milímetros. O sea, estuvimos un 30% prácticamente por debajo de lo que debería llover. Como ustedes ya saben, eso afectó la campaña de fina, afectó un poco la fecha de siembra de la campaña de gruesa y el desarrollo de los cultivos de gruesa, sobre todo de las siembras tempranas, fue un poco ayudado por la recuperación que tuvimos de las precipitaciones, principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Fíjense, en noviembre y diciembre tuvimos lluvia de alrededor de 100, 120 milímetros, llovió un poquito por encima de la media, y eso hizo que todo lo que son siembras tempranas, ven por ejemplo acá el lote de maíz o el girasol, con buen desarrollo, sobre todo en el periodo vegetativo. Y después arrancó la campaña 2024, complicada de vuelta. Sobre todo tuvimos un enero muy complicado acá en la zona. Acá en el campo experimental registramos 15 milímetros solamente durante todo el mes de enero. Y recién, después de la primera semana de febrero, logramos de vuelta recomponer la lluvia. Llevamos alrededor de 160 milímetros en lo que va de febrero. Pero bueno, en algunos casos vamos a ver después que por ahí esa lluvia llegó un poquito tarde. Si querés, pasamos a la siguiente. Bueno, sumado a la baja de lluvia durante el mes de enero, tuvimos otra complicación, que fue el tema de las temperaturas. Sobre todo, ahí están los días del mes, desde el 1 al 31. Y las linitas azules son las temperaturas máximas y las linitas naranjas son las temperaturas mínimas.
Fíjense que a partir del 18 prácticamente de enero, las temperaturas máximas siempre estuvieron arriba de 30 grados. Y sobre todo la última semana de enero y después los primeros días de febrero tuvimos temperaturas de 34, 35, 36, 38 grados. Como ustedes saben, o bueno, si no lo saben, generalmente 35 grados se considera una temperatura crítica para los cultivos. Cuando pasamos los 35 grados, y más cuando tenemos tantos días, ya se denomina golpe de calor, y eso afectó mucho los cultivos, principalmente a todo lo que es siembra temprana. En el caso del maíz, si bien tuvimos en el periodo crítico que fue la floración de diciembre, tuvimos buenas condiciones, después tuvimos afectación en el llenado. Los chicos después seguramente le van a comentar algo de eso en la fecha de siembra temprana. Y otros cultivos como el girasol tuvieron cierto estrés, tuvimos pérdida de hoja, por ahí tuvimos de algunos materiales, van a ver algún secado anticipado, pero bueno, es un cultivo que tiene otros mecanismos de resistencia. Bien, avanzamos. Bueno, ahora yendo al ensayo de girasol. Este ensayo pertenece a una red nacional que coordina INTA junto con ASAGIR, que agrupa prácticamente a 30 o 40 localidades de todo el país. Se siembra desde Chaco hasta Río Negro, o sea que abarca un montón de ambientes, y es un ensayo que tiene la particularidad de estar muy estandarizado. Es un ensayo que está controlado, o sea, nosotros para que este ensayo se puedan publicar los datos tenemos que realizar una auditoría, que son auditores externos, generalmente son consultoras privadas que vienen, recorren el ensayo, si hay que dar de baja alguna parcela, se da de baja, y realmente los datos que ustedes van a ver publicados de este ensayo, de otras campañas, son ensayos que tienen un montón de procesos de control, por lo tanto los datos tienen mucha confianza. Nosotros acá en el campo experimental ya hace varias campañas que lo venimos desarrollando, y bueno, tanto en las redes o en las páginas de INTA o en la página de ASAGIR, ustedes van a encontrar los resultados de las campañas anteriores, y bueno, en unos días o en un periodo de tiempo ya van a estar colgados los datos de este ensayo, que seguramente la semana que viene comencemos con la cosecha. Para contarles un poquito de cómo se desarrolló este ensayo. La fecha de siembra fue el 10 de octubre, el cultivo antecesor fue trigo soja de segunda, del tipo de suelo, un suelo arenoso, bastante profundo, tiene alrededor del 1,20 m, algo de carbonato. Nosotros cuando hicimos agua útil al inicio del cultivo encontramos algunas limitaciones, sobre todo este año que venía más seco, así que en algún momento del cultivo esa limitación de suelo se marcó. Bueno, están los datos analíticos, toda esta información la van a tener en todas las paradas técnicas, van a ver los códigos QR, así que todo esto se lo pueden bajar después, igual que todos los planos de los ensayos. Tiene un diseño de alfa latis, que es un diseño estadístico, con 3 repeticiones. Después vamos a ver que nosotros, toda la repetición del medio está carteleada con los nombres de los materiales, así que después los podemos ver. La densidad es de 65.000 plantas por hectárea. Esto se realiza con siembra manual y posterior raleo, como para asegurar bien la densidad de cultivo. Se siembran 4 surcos separados a 52 centímetros, de donde está el cartel. Los 4 surcos subsiguientes son los que representan la parcela, tiene 5 metros de largo. Y nosotros para la cosecha después seleccionamos 2 surcos, que son los que se van a cosechar. Tenemos en la zona
problemas de pájaros, principalmente problemas de cotorras y de palomas. Por lo tanto, nosotros, para no perder material, tapamos 2 de los surcos, y después van a ver que en algunos lugares van a ver parcelas comidas. Y bueno, sumado al dato climático, nosotros arrancamos los cultivos con 85 milímetros a la siembra. O sea que fue un año donde las precipitaciones fueron bastante ajustadas, salvo en el mes de febrero. Le llegó la hora a los cultivos de maíz, en este caso de la mano del ingeniero agrónomo Nicolás Carretero y la ingeniera agrónomo Pamela Giles, que comentaban, por un lado, los maíces tempranos, por el otro, los maíces tardíos. Los escuchamos a ellos. Bueno, lo que nosotros vamos a ver a continuación, después de revisar el ensayo de girasol, son 2 ensayos más, uno de maíz temprano, que está adelante, son 6 bloques, y otros 6 bloques de maíz tardío. La fecha de siembra del maíz temprano coincidió con la hicimos el mismo día con la fecha de siembra del girasol, el 10 de octubre. Ahí tenemos una de las primeras cuestiones que tenemos que ir charlando o ir analizando. En mi concepción, la fecha del 10 de octubre para la zona ya es una fecha donde estamos al límite de lo que sería una fecha para un maíz temprano. Yo creo que si se siguen dando las condiciones como se vienen dando, tendríamos que volcarnos más a fechas incluso más tempranas de septiembre y no meternos tanto en las fechas de octubre. Este año se marca eso aún mucho más porque en muchos de los casos, muchos de los híbridos, que después ustedes lo van a poder chequear en la información que va a surgir de esto, que va a ser muy relevante este año, el efecto de la sequía coincidió con el periodo crítico del maíz. Entonces, es muy importante elegir fecha de siembra y combinarlo con el híbrido para obtener buenos resultados en el siembra temprano. Por ahí muchos se jugaron, este era un año difícil para encarar el maíz temprano porque no teníamos napa, teníamos poco registro de lluvia y la esperanza de un niño que cada vez era más chico. De todas formas, en muchos casos se hicieron maíces tempranos y bueno, algunos resultados fueron mejores, otros no tanto y mucho depende del híbrido y la fecha de siembra elegida. También vimos que hay algunos híbridos que se comportaron de una forma diferente a otros en el aspecto de, ante un estrés, alargar el ciclo y meterse aún más, empeorar la situación, meterse aún más en el periodo crítico, alargar ese periodo crítico, justo en la coincidencia de la ausencia de lluvia. Eso se va a ver reflejado seguramente en los rendimientos. Después la forma del ensayo es igual al girasol, son parcelas de 4 surcos por 5 metros, sembrados 52,5, con 75.000 plantas por hectárea. Después se hizo a la siembra 100 kilos de fosfato monomónico y en B6, si mal no recuerdo, se hicieron 380 kilos de urea, entonces el nitrógeno no es una limitante, no ha sido una limitante. Bueno, también tenemos para ver, que es importante a la hora de comparar y a la hora de recorrida, qué pasa a una misma siembra, a una misma fecha de siembra, un cultivo de girasol versus un cultivo de maíz temprano. También es un punto que podemos analizar y cuando estén los datos vamos a tener los rendimientos, que es un poco más seguro en esta fecha de siembra comparando estos dos cultivos. Esto en cuanto al maíz temprano. Si querés, Pamo, te paso para que puedas charlar algo de maíz tardío. Hola. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Mi nombre es Pamela Giles, soy agrónoma también, como los chicos. Bueno, el último ensayo que vamos a ver de esta parada va a ser el maíz tardío. Este ensayo se sembró el 7 de diciembre con una densidad de 75.000 semillas,
Fue una densidad un poco alta para la fecha de siembra, pero bueno, una cuestión de logística con respecto al maíz temprano, nos quedó una igual densidad. Se sembró también 4 surcos a 52 centímetros y medio, con la misma dosis de MAP, 100 kilos. Y en nuestro caso se fertilizó también con 380 kilos de urea, pero fue un poquito más temprano, fue en B4 aproximadamente. También se realizó un raleo a los 20 días, 25 días de la siembra para dejar una sola planta que no sufriera competencia por el resto del cultivo. Y bueno, lo que tratamos de ver fue comparar fue los distintos híbridos, cómo se comportaron en una siembra tardía y donde la floración y su periodo crítico, tanto en floración como en llenado, ocurrió en febrero. Entonces, bueno, fue la idea con eso y con estos los datos, comparar cómo se comportan esos híbridos en una fecha tardía. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. En Primia, Nutrición Animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314 42 83 42 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires.
Nuevamente abrió sus puertas Carnicería El Vasco, ahora con nuevos dueños. Mirta y Brian te ofrecen todos los cortes en vaca, cerdo y pollo, lechón y cordero por encargue. Y para estas fiestas, reserva pollo y lechón arrollados. La Rea y Sáenz Peña, teléfono 2314 48 41 80 41 05 12 Bolívar. La tecnología avanza, evoluciona y el campo siempre va de la mano. Tuvimos la oportunidad de ver la Altina funcionando y de la mano de Carolina Stelrich, que comentaba cómo es el trabajo en cultivos de cobertura para un maíz en este caso. Herramientas que tiene el productor, herramientas por un lado de manejo y por el otro lado la vemos de manera física donde facilita la tarea de esta sementera en altura. La fecha de siembra porque es la que nos va a determinar más materia seca. Si nosotros esperamos a cosechar este maíz, que justo este año seguramente se adelante la cosecha, por lo que ya sabemos que nos está pasando, pero normalmente se iría un poquito más lejos si sembramos con sembradora después de levantar el maíz. Ya estamos en una época donde hay helada, donde si bien la vicia germina, queda chiquita y recién en septiembre expresa su crecimiento. Entonces podemos llegar a tener buenas producciones de materia seca, pero nos van a ir atrasando, nos vamos a atrasar la siembra del cultivo de cosecha que sigue, ¿no? Entonces esta alternativa de poder adelantar la siembra con una Altina es muy interesante. Pero sí es importante tener en cuenta el momento en que la hagamos, que llueva en los próximos días y que realmente adelantemos la siembra. Si nosotros queremos usar la Altina y nos vamos a fines de marzo y esperemos a cosechar y sembremos, porque lógicamente acá el porcentaje logrado de plantas va a ser menor. Por eso también tenemos que ver qué pasa con la densidad que usamos. No necesariamente vamos a tener que usar la misma que si lo hiciéramos con una sembradora. Les hablé de los rendimientos. En el caso de los costos, comparando si incorporamos cultivos de cobertura o no, lo interesante de su incorporación es que disminuimos sustancialmente el uso de herbicidas. Eso hace que los índices ambientales arrojen mejores valores. Y en el caso económico, lo que nos viene pasando es que esa disminución en el uso de herbicidas no necesariamente a veces compensamos el gasto que tenemos de una siembra más. Depende a veces la maleza que haya y bueno, depende, ¿no? Pero podríamos decir en general que estamos en los mismos costos, ¿no? O sea, no es que vamos a gastar menos, sino que estamos en costos similares cuando hacemos un barbecho químico versus la cobertura. Entonces tenemos la cuestión productiva, que en el caso del maíz hemos mantenido los rendimientos, la cuestión económica, que digamos queda en el mismo número, pero es interesante sumar la parte ambiental, ¿no? No solo en relación a la disminución del uso de herbicidas, sino también en los beneficios para el suelo, que bueno, es un recurso que sabemos todos que es no renovable y que hay varias cosas que podemos ir mejorando en el largo plazo, que es otra de las cosas interesantes a destacar, que un poco esta tecnología rompe con lo que nosotros estamos acostumbrados, que ponemos un insumo y en 6 meses tenemos un resultado. Quizás acá el resultado es más en el largo plazo y se va a dar en la incorporación, en la rotación de la cobertura, y a medida que vayamos rotando vamos a ir viendo un efecto. La cantidad de malezas que empiezan a emerger son menores y a su vez hay algunas familias que dejan de emerger. Nosotros tenemos este ensayo que les cuento de larga duración, es un ensayo de rotaciones que está instalado en la chacra experimental de Belloc, 70 kilómetros al norte de donde estamos, que seguramente en alguna oportunidad del año los invitemos a recorrerlo ya. Y bueno, y puntualmente este año la idea también, ahora aprovechando la máquina, es hacer un ensayo acá en este lote. ¿Qué pasa? Sin la cobertura y con... Acá esta máquina tiene vicia con centeno, a razón de unos 25 kilos de vicia y 8 de centeno, la mezcla, ¿no? Y 8 de centeno. En realidad, la gramínea la utilizamos un poco para balancear la relación carbono-nitrógeno, porque la vicia, si no, después, una vez que nosotros le cortamos el ciclo,
se degrada muy rápidamente. Eso implica que la cobertura, o sea, si bien me va a aportar el nitrógeno, la cobertura va a estar haciendo poco efecto con las malezas. Quizás al final del cultivo voy a llegar con el suelo más descubierto de lo que quisiera. Entonces, poniéndole un poquito de gramínea que aporta más carbono a la relación, esa cobertura va a durar más tiempo y a su vez también el nitrógeno lo va a ir liberando de una manera más escalonada, que quizás me permita enganchar las necesidades del cultivo de nitrógeno con... Nosotros ahora este lote, como ustedes imaginarán, vamos a ir a soja, ¿sí? Para cultivo de cobertura, soja. Y que es interesante porque por lo menos nosotros acá en el campo y en la zona en general los mayores problemas hoy los estamos teniendo en soja en cuanto a malezas, ¿no? Esto lo cuento porque el año que viene, o sea, cuando nos veamos en noviembre, cuando nos vayamos viendo, sepan que esto va a estar acá y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Uno de los protagonistas, sin ninguna duda, en la gruesa de este año fue el girasol. Hay una cantidad interesante, una superficie importante sembrada y, por supuesto, las enfermedades, las nuevas, las ya persistentes. En este caso, Ramiro Belforte comenta sobre las enfermedades más frecuentes en esta campaña. Me pareció oportuno y acertado todo lo que mencionó Gonzalo del tema de Phomopsis. Es una enfermedad que viene afectando en los últimos años, por ahí no está muy de manifiesto en esta zona o más al oeste porque no se dan mucho las condiciones climáticas. Ustedes saben que para que se prospere una enfermedad se tiene que dar el famoso triángulo de la enfermedad. Tenés que tener el hospedante, tenés que tener el susceptible y se te tiene que dar la condición ambiental. Este año, como condición ambiental que necesita la enfermedad, tiene que ser alta humedad. Venía bien, como bien mencionó Gonzalo, y después en los primeros días de enero se empezó a cortar lo que es la lluvia, baja humedad relativa, mucha temperatura, la enfermedad se frenó. Pero para que ustedes tengan conciencia, es una enfermedad que está haciendo mucho daño últimamente. Es una enfermedad que le llaman multiorgánica, afecta todos los órganos de la planta, principalmente entra por hoja, como bien mencionaron, entra en forma de V corta en la hoja, luego corre, se aloja en el tallo y después, si sigue proliferando la enfermedad, se va hasta el tallo, hasta el capítulo. Y ocasiona daños directos o daños indirectos, como pueden ser. Un daño indirecto es cuando te toma la hoja, te quedas sin materia verde, sin área foliar, después, bueno, para el tema de la deposición de grasa o el llenado de grano, muchas veces queda más liviano el cultivo porque te quedaste sin materia verde. Eso como daño indirecto. O también está como daño indirecto el tema de Phomopsis de capítulo, que corta el llenado, el hongo corta el llenado y hace que el grano quede más liviano. Y como daño directo es muy agresiva en el hecho que cuando se aloja en el tallo forma un cancro, que ahora se los voy a mostrar. Es un cancro que cuando entra por hoja, corre por el pedicelo y se aloja en el tallo. Si lo logra abrazar al tallo, corta los haces y hace que la planta quede muerta desde donde está el cancro hacia arriba, corta de lleno, corta de manera directa el llenado de grano y después puede producir el quiebre de la planta. Entonces es un daño directo, porque cuanto más plantas quebradas tenés, es directamente proporcional a la menor cantidad de plantas a cosecha. Desde NK se está trabajando fuerte, fue una de las empresas que nunca dejó de mejorar en girasol. Cuando muchos años el girasol a nivel país era un cultivo que por ahí no tenía trascendencia, la empresa siguió apostando y hoy saca una leve diferencia con los competidores porque nunca dejó de hacer mejoramiento genético. Hoy para nosotros es importante que un híbrido salga al mercado con buena tolerancia a Phomopsis. No hay resistencia, no nos dejemos por ahí engañar porque no hay resistencia, no hay un gen que diga la enfermedad entra y la elimino, si no hay tolerancia, es cómo se comporta el material ante la aparición de la enfermedad. Un dato importante es que muchas veces se confunde con foma, los dos son escutelos o son manchas, la diferencia es que foma es una mancha negra que lo que hace queda ahí, entra por hoja y queda ahí alojada contra el pedicelo y el tallo y no prospera. Y la diferencia de Phomopsis, como le expliqué, entra, coloniza el tallo y puede llegar a ser la muerte total de la planta. La diferencia de Phomopsis con foma es que Phomopsis es una mancha té con leche color un marroncito. Yo acá encontré una planta, para que ustedes puedan ver, por ahí un poco más arriba, está avanzado el cultivo por ahí para verlo, pero manchas chiquititas negras que queda acá, esto es foma. Y lo que es Phomopsis son manchas de color, como se ven acá, un marrón clarito, un té con leche,
Acá la tenemos más avanzada, por ejemplo, y lo que hace, si empezamos a tocar, el tallo se empieza a poner blandito. Esto lo que hace, que si la mancha rodea totalmente el tallo, hace que el cultivo, con un viento o una cabeza grande o planta aislada, se quiebre. Ahí es donde se produce la pérdida total. Nada, es para tenerlo en cuenta. Por el momento no hay datos químicos, no hay algún fungicida que haga que frene la enfermedad, porque al ser una enfermedad sistémica, una vez que se aloja dentro de la planta, deja de tener efecto el fungicida. Lamentablemente el inóculo o el hongo está hoy en día en la mayoría de los campos y nada, estamos a la merced de que cuando el año se dé completamente con humedad puede ser una enfermedad muy prevalente. Nosotros lo que estamos hablando hoy en día es que, como les dije, está la tolerancia, que es genética, y después hay algo de manejo que muchas veces cuando hacemos altas densidades o mucha fertilización, por ahí es medio raro porque todos apuntan a las altas fertilizaciones, a los altos rendimientos, son contraproducentes en el hecho de que si aumentamos mucho la densidad, tenemos buena fertilización, mucho follaje, lo que hace es se produce un microclima que hace que si está la espora o el hongo dando vueltas, sea un poco más preponderante a la aparición de la enfermedad. Sin embargo, con menos densidad y demás, tenés mayor circulación de aire que hace que puede ser un atenuante ante la aparición. Nada, era para dejarle este mensaje y que... ¿Se queda instalado en el campo después? Se queda instalado. El hongo, la rotación de cultivos es importante. Es importante la rotación de cultivos. Ataca generalmente a las leguminosas, puede tener algo, también puede estar con soja y demás, pero el inóculo vive mucho tiempo en lo que es el suelo, así que es difícil también erradicarlo, como quien dice. Así que nada, era para dejarle el mensaje y a estar atentos. Quizás este año no se vio o el pasado tampoco por las grandes sequías o altas temperaturas, pero es para que estemos siempre alerta. Le llegó el turno al cultivo de la soja, en este caso desde INTA Bragado, el ingeniero agrónomo David Melión, que comenta de lo importante de la interacción entre lo público y también las empresas privadas para poder realizar los ensayos. Por el otro lado, tenemos Bragado, tenemos Bolívar, diferentes ambientes, este tipo de comparaciones, manejos, ensayos para ver y diferentes opciones para darle al productor. Empezamos a trabajar sobre los ensayos de soja que realizamos en la agencia nuestra en INTA Bragado y que la agencia de Bolívar lleva adelante también acá. Desde hace ya 4 años que decidimos retomar un sitio Rexo en esa localidad. Se venía haciendo, pero se había descontinuado. Ahora voy a comentar un poquito cuál es la esencia de este tipo de ensayos, donde la interacción público-privada es fundamental. La Rexo, que es la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja, surge de un convenio de vinculación técnica entre ASA, la Asociación de Semilleros Argentinos, y el INTA. Es un claro ejemplo que creo que en este campo la red de girasol que nos mostraron los chicos hace un ratito también forma parte del mismo tipo de ensayos, donde la sinergia se busca tanto de lo público como del privado. Y a la vez tiene la fortaleza de poder, digamos, de la mano del INTA, que tiene muchos puntos donde llevar adelante este tipo de ensayos, y de ASAGIR, que también junto a las empresas pueden cubrir al territorio, que estos ensayos se realicen en todas las zonas de producción sojera del país. O sea, cubren en este momento, por una cuestión de organización, la región norte, que podemos diferenciar de lo que sería el sur de Santa Fe, centro de Santa Fe hacia arriba, para hacerlo sencillo, y después 2 zonas o regiones donde agrupa los ensayos en otras latitudes, que sería toda la región pampeana. Y en la pampeana divide, por una cuestión también del tipo y la calidad de información que se busca, sumado a la variabilidad agroecológica que hay en los diferentes lugares, la pampeana norte, que más incluye a Bolívar, y después la pampeana sur, que ya es de las latitudes de Bolívar hacia abajo. De esta manera es una red que normalmente cuenta con aproximadamente 70 sitios de ensayos repartidos, este año 67,
y que permite en cada uno de esos lugares que las empresas, en coordinación con el comité técnico del INTA, ubicar las variedades más, o los grupos de madurez, para así decirlo, que incluyen a las variedades más representativas del cultivo en la zona donde se hace el ensayo. Yo trataba de organizarme como para contarle un poco qué es, el cómo se hace, quiénes la hacen y después el para qué, para no llevar demasiado tiempo y por ahí de última aprovechar más el tiempo en recorrer los ensayos, aprovechar que por ahí hay gente de las empresas que pueden dar alguna, que pueden describir alguna de sus variedades y demás, y más vale promover un intercambio sobre eso. Bueno, un poco le contaba lo que es. ¿Cómo se hace? Se hace como está hecha acá, en microparcelas, en la mayor parte de los sitios. Se propone normalmente hacer 2 fechas de siembra, pero bueno, por cuestiones de complicaciones logísticas o de disponibilidad de espacio, es difícil a veces cumplir con las 2 fechas de siembra, al menos una fecha de siembra por sitio Rexo. Y de brazos para la cosecha, David, también. Y brazos para todo. Yo tengo ahora los ensayos de bragado, me los agarró la piedra el 24 de diciembre, no sé lo que es de gramíneas anuales eso. Así que más allá de aplicaciones que hicimos hay que prolijarlo. Y entonces, el qué más o menos se los contaba, el cómo, son todas microparcelas, bloques completos al azar, con 3 repeticiones, normalmente con maquinaria experimental, y esto responde a que luego los sitios son analizados con un paquete estadístico que cuanto mayor homogeneidad haya en el tipo de ensayos, más fácil se hace la comparación y poder analizar esos datos. Lo otro, en este caso la agencia de Bolívar tiene la posibilidad de hacerlo en un campo sobre el cual puede decidir varios de los factores de producción de este ensayo. En muchas agencias trabajamos sobre campos de productores, sobre sitios prestados, y eso implica una coordinación adicional para que una vez establecidos los ensayos no los pisen, mantenerlos prolijos y demás. Continuamos escuchando de qué se trata la red de Asagir, de manos del ingeniero agrónomo Melión de INTA Bragado, donde comenta cómo es el sistema de auditoría, donde uno puede obtener como productor herramientas fehacientes con información benigna al pie del campo. Por supuesto que siempre sirve para trasladar a la producción individual. Al igual que la red de Asagir, esta red de ensayos tiene auditores externos. O sea, en el caso de Bolívar tiene un auditor externo, que a veces es del sector público, otras veces del sector privado, que de alguna manera también al auditar propone que la información que se está generando en el ensayo sea, o por lo menos el dato que vamos a leer después de la cosecha, tenga más validez. Este ensayo fue sembrado el 15 de noviembre sobre antecesor maíz, ahí están un poco las características, está sembrado a 35 centímetros y con una densidad aproximada calculada para llegar a cosecha de 30 plantas por metro cuadrado. Estoy seguro, que por Universidad Gonzalo, que tenemos desde el grupo 3 corto, grupo de madurez 3 corto hasta el 4 largo. Yo en Bragado tengo el 5 corto, porque me encanta renegar cosecha. Pero bueno, ahí creemos que hay nichos donde determinados lotes con algunas aptitudes ambientales pueden admitir ese tipo de variedades para planteos un poco más defensivos. ¿Quién lo hace? Lo lleva adelante las agencias de INTA, pero en muchos casos también lo llevan adelante las empresas privadas. Por lo cual, de nuevo, esa vinculación público-privada trabajando en conjunto. El informe está unificado y a nivel, digamos, nacional, el INTA Marcos Juárez coordina a esta red de ensayos y son ellos los que terminan emitiendo el informe con todos los participantes, con todos los puntos de vista. La otra es la rigidez que tiene en términos estadísticos. Cuando los datos se van por encima del 15-16% y en algunos años donde al estar auditados tenemos información de que los datos
que los ensayos están en mejor estado, se aumenta un poco la exigencia y se baja el nivel de coeficiente de variación a admitir. El año pasado, con el 16%, dada la campaña dificilísima que todos conocen que tuvimos, se perdieron el 45% de los ensayos. O sea, se pudo solamente admitir el resto. Y eso también da una garantía de qué información podemos estar viendo al momento de consultarla. ¿Y para qué se hace? Bueno, más allá de la evaluación en componente de rendimiento en sí, que sería el dato final, también se hacen determinaciones de la calidad del grano de soja de cada variedad. También se llevan adelante evaluaciones agronómicas que tienen que ver con porte de la planta, la altura final que logra el cultivo en cada una de las variedades, el comportamiento al vuelco, el comportamiento a diferentes enfermedades y en muchos casos también la fenología. Digo en muchos casos porque nos suele pasar que en algunos de los sitios donde por ahí, normalmente en los sitios que hacen los privados, ¿no? Que no están por ahí tan abocados al ensayo, ustedes pueden ver después que en los informes falta un poco la fenología, digamos. Y después, bueno, en casos donde hay algún INTA cerca que tiene más trabajo dedicado a ensayos y demás, no es más fácil llevar ese tipo de información. ¿Qué es importante por ahí evaluar? Más allá de que es un ensayo de variedades, donde en definitiva queremos comparar las variedades, la información, al tener carácter local, también propone muchas herramientas para el mejor manejo del cultivo. Por eso, si se pueden hacer dos sitios en el mismo lugar, la información al duplicarse genera muchísimo más, tiene muchísimo más valor, pero también al tener el sitio de Bolívar, el sitio de Bragado y el juego de fecha de siembra que se va dando entre cada conductor de ensayo, permite en esa red que en ese informe de la red que ustedes se puedan mover en el informe e ir a buscar por ahí o la localidad o la fecha de siembra o la condición de cultivo que más les interese. Este año se agregaron también condición de siembra de segunda, o sea, luego de un cultivo de invierno, y no solamente el tardío como estaba, la fecha de siembra tardía, que normalmente se ubica los primeros días de diciembre, y la fecha temprana, que se ubica los primeros días de noviembre. ¿Qué otra cosa a veces sacamos y a mí me parece interesante? Cuando uno va sumando sitios de ensayo año tras año, primero de que permite, bueno, los últimos 2 años, todos saben, fue bastante difícil encontrar datos que puedan ser representativos, por así decirlo, de una situación más, ojalá, ¿no? Digamos, normal, que se recomponga todo y volvamos a los años felices. Pero al ir juntando los sitios de ensayo a través de los años, nos permiten, con las variedades que van repitiendo el ensayo, comparar esa información entre años. Y a veces ahí toma mucha fuerza para el productor este ensayo, porque si nosotros evaluáramos año por año y podríamos comparar las variedades entre sí, quizás los semilleros se llevarían mejor información de dónde se comportó mejor tal o cual variedad y utilizarla para proponer un mejor manejo. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.
Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría, Bolívar. En Óptica Brown nos enfocamos en cuidar tu salud visual. Gran variedad de armazones para anteojos de receta y sol, lentes de contacto y el mejor asesoramiento. Nos encontrás en Avenida Almirante Brown 320 y en las redes como Óptica Brown Bolívar. Teléfono 2314 40 70 64. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres, molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393,5, Bolívar. Hemos finalizado otro programa de AgroMP. Y usted dirá, ¿les queda pendiente algo? Sí, la semana que viene tenemos a todo Expo Agro, lo que dejó esta exposición, una de las más grandes del país y la primera del año. Estuvimos 3 días con la Cámara de AgroMP para traerle toda la información. Así que, sin más, nos despedimos. Será hasta dentro de una semana por esta pantalla, por este programa, todo Expo Agro, aquí por AgroMP. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMP TV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMP TV, en la región y el país. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro.